En los procesos de la democracia y en la democracia que opera en nuestro país es posible tener esa diversidad de criterios, pero el movimiento Alianza País jamás ha puesto en riesgo ni la libertad de expresión ni la democracia. Después de una pseudo-democracia donde los derechos fueron vulnerados, donde la desaparición de personas de pensar distintos, la muerte y la tortura era una política de Estado, recuperamos una institucionalidad y es este proceso de revolución ciudadana el que garantiza y prioriza al ser humano, habla de la libertad de expresión. Por supuesto que ciertos sectores criticarán porque consideran ideológicamente que esa no es la línea correcta, pero nosotros bajo una propuesta ideológica al país les dijimos y seguimos radicalizando nuestro proceso de revolución ciudadana bajo estos principios de defender la democracia, radicalizar la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo entender, por ejemplo, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, no es garantía de los medios de comunicación, no se reduce eso solo a un noticiero, sino es garantía y derecho humano de todos. Habla y advierte sobre los peligros de la democracia en el Ecuador con respecto a las medidas tomadas desde el Ejecutivo por los momentos que está atravesando el país. ¿Cómo miran ustedes que un senador de Estados Unidos cuestione aquello? Bueno, varios senadores y legisladores de nuestro país y de América Latina cuestionan una política neoliberal impuesta en los Estados Unidos y lo dice toda una corriente a nivel mundial. Por lo tanto, desde este sector tener esa posición nos dice que estamos en el camino adecuado y en el camino correcto. Lo grave sería que estas fuerzas que ideológicamente impulsan la negación del ser humano nos digan que todo está perfecto. ¿Les preocupa a ustedes o le pasan por encima? No nos preocupa, creo que estamos cumpliendo con nuestra agenda programática, con lo que le propusimos al país. Cuando incumplamos con esa agenda programática, cuando violemos los derechos humanos, cuando no respetemos la soberanía de nuestro país, cuando tengamos acuerdos y esos criterios que siempre fueron impuestos desde un gobierno imperialista sean los que acatemos, ahí sí diremos que estamos por el camino equivocado. Marisol, a propósito de esa agenda programática, están en el tapete de la discusión leyes coyunturales para la Asamblea Nacional, como por ejemplo la ley de hipotecas, que va encaminada a proteger a los ciudadanos de los abusos de la banca. Sin embargo, existen otros sectores, como la Cámara de Comercio de Quito, a través de su titular, quien califica a este proyecto como un absurdo financiero, en donde los garantes solidarios de este tema, de este proyecto de ley, seremos todos los ecuatorianos, todos los depositantes. ¿Cómo ve la asambleísta Marisol Peñafiel este tema que es muy coyuntural ahora y que para otros incluso ha sido considerado como una cortina de humo de otros temas trascendentales? Bueno, esta propuesta de la reforma a la ley de hipotecas surge de una necesidad y de la vivencia de los ciudadanos. Y ahí vemos claramente a quienes defienden pues estos sectores económicos, a su grupo reducido o defienden a la mayoría de los ecuatorianos que no tienen vivienda y que acceden a una serie de condiciones para poder adquirir una casa propia. Por lo tanto, nosotros estamos firmes y seguros. Solo veamos la realidad en otros países. ¿Qué pasa con España? Cuando criticamos que en España, bajo esta forma velada de recuperar un dinero, vemos como hasta el ciudadano repatriado y en otro territorio también se le quiere seguir cobrando. Por lo tanto, creo que esta no es una cortina velada para no tratar otros asuntos en la Asamblea Nacional. No. Es decir, que nada tiene que ver incluso con la coyuntura política de elecciones hacia el 2013, este tipo de temas. Por supuesto, nosotros, el movimiento Alianza País tiene una agenda programática, como los medios de producción, como el acceso a vivienda, a salud, no es exclusividad del que tiene plata en cantidad, sino que es una garantía de derecho humano de tener vivienda, de acceder a salud con calidad, con calidez. Por lo tanto, esta no es una campaña politiquera. Atrás dejamos esas viejas prácticas políticas. Nosotros decimos, radicalizamos nuestro proyecto de revolución ciudadana con estos ejercicios. La mercancía jamás volverá a ser la agenda que marque al movimiento Alianza País. Nunca lo fue. Este tema, la ley de hipotecas, por ejemplo, en el caso de ser aprobada ya mismo, en pocas horas, tal vez por la Asamblea Nacional, involucra también otros elementos jurídicos. Usted es abogada, asambleísta y conoce que va de la mano con reformas urgentes también al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil. No puede quedar desmantelado estos procesos dentro de un armataje jurídico civil. Efectivamente, la realidad de la normativa jurídica en el país ha sido bien compleja. Nuestros códigos datan de los reflejos y copias de España,
de Chile en el tema, y peruano en el tema penal, por ejemplo, y civil en el tema, la relación con España. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, bajo este nuevo marco jurídico, bajo este nuevo modelo de Estado, redactar esas leyes que sean acordes con esos principios. Y en esa medida, esta propuesta de ley de reforma a este tema, las hipotecas, no puede quedar única y exclusivamente con una pata cojeando. Usted lo ha planteado claramente y la Comisión de Justicia se ha planteado ya algunos retos en el tema de la reforma al Código Civil. Hay muchos temas que siguen siendo una ambigüedad jurídica en el país, son contradictorias, que no cumplen, por ejemplo, el principio establecido en la Constitución del artículo 168 de que en este país debe imperar el procedimiento oral y en toda materia. Y vemos cómo hay procesos que duran 10, 15 y 20 años, ¿no? Entremos al tema político también, que es importante analizarlo. ¿Cómo miran? Ya hay precandidatos presidenciales cuando vamos a entrar en este panorama electoral, justamente en este año y en el que viene, del empresario Álvaro Noboa y el banquero Guillermo Lasso. ¿A ustedes les preocupa, van de la mano o siguen con esa propuesta de país 35? Bueno, creo que el pueblo ecuatoriano, en la política no hay que ser vanidosos de autocandidatizarse y autoproclamarse ganadores. Creo que en los procesos democráticos los pesos y contrapesos, claro que tienen que estar representados, pero esos pesos el pueblo ecuatoriano lo eligió bajo una tendencia ideológica que lo lidera nuestro presidente, el presidente Rafael Correa. Por lo tanto, ni nos calienta ni nos enfría la participación de dos grandes empresarios, no, de dos grandes empresarios que lo que han hecho es vivir del trabajo de la ciudadanía, vivir del trabajo de la gente pobre y sencilla, porque nadie puede olvidar qué significa la empresa Noboa. Explotación inclusive a niños y adolescentes trabajando en condiciones infrahumanas. Ha sido esta nueva constitución que les ha obligado a cumplir con derechos laborales. Veamos qué significa la banca en este país, pues una banca asociada a los grandes poderes económicos, y veamos cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana. El presidente Rafael Correa, nacida bajo otra visión, la visión del pueblo, la visión de los sectores excluidos, son los sectores rurales los que impulsan esta candidatura. Pero en el fondo les preocupa porque también va a haber otro proceso electoral, va a haber una diversidad de partidos políticos, nuevos actores para asambleístas, las reelecciones están de por medio, o habrá otros candidatos también que sean removidos en Alianza País. Bueno, en Alianza País existe una democracia que no es de aquella que se impone, sino una democracia deliberante. Las decisiones se toman en colectivo, orgánicamente, por lo tanto no estamos preocupados de cuáles son esos cuadros o teniendo miedo a una participación democrática, por supuesto que no. Creo que hay suficientes cuadros que hemos demostrado capacidad, hay sectores organizados, grupos sociales que impulsan este proceso de revolución ciudadana, y entender también que el movimiento país no es un movimiento de burócratas, pues es un movimiento que tiene organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de mujeres, los jóvenes tomados en cuenta no como la suma del voto, sino como los actores protagónicos del desarrollo. Y a propósito de ello, también enfoquemos el trabajo legislativo de Marisol Peñafiel al interior de su comisión. Uno de estos temas es la ley para la reparación de víctimas de violaciones, derechos humanos, delitos, persecución, en fin. ¿Cómo está avanzando este trabajo dentro del ente legislativo? Bueno, decirles que este proyecto de reforma, de ley, perdón, de protección a víctimas es producto del resultado de la Comisión de la Verdad. Lo otro, creo que también hay que plantearnos cómo desarrollamos una protección a víctimas y testigos de los delitos comunes que existen en el país. Creo que eso hay que introducirlo en el Código Penal, lo estamos desarrollando, pero en el tema del resultado de la Comisión de la Verdad. No solo es el resultado de demandar la creación de una comisión para que se sepa la verdad de los hechos que pasaron en un periodo. Esa propuesta ha sido ya aprobada en primer debate. Había una preocupación de decir, bueno, el monto económico y pensar que la reparación de víctimas únicamente se refleja en la reparación económica era un error. Y nosotros, la Comisión de Justicia, lo que hemos planteado es que no es solo la cuestión pecuniaria. ¿Cuántos de aquellos perseguidos por pensar distinto? Porque un gobierno como el gobierno... La inspiración seguirá siendo el caso Restrepo
Restrepo y Consuelo Benavides. No solo la inspiración serán esos dos casos emblemáticos. ¿Cuántos otros ciudadanos fueron torturados? Porque nadie puede olvidarse qué pasó con el SIC, donde se especializó y se trajo gente como Rangasid para que la policía esté especializada en tortura, en desaparición. Por lo tanto, creo que esa es la propuesta de la ley de reparación a víctimas, producto del informe de la Comisión de la Verdad.